Pues muchas gracias por su presencia y desde luego por la invitación a la Vasculitis Foundation, a la señora Joyce Coleman. Y me han pedido que hable sobre la toxicidad por esteroides y de alguna manera cómo lidiar con ello. Quiero aclarar desde luego que no tengo ningún conflicto de interés. Y se ha mencionado toda la mañana y quienes me han precedido han hablado mucho de los glucocorticoides o esteroides. Es importante reconocer que antes de la introducción de ellos en el tratamiento de estas enfermedades, la mortalidad era muy alta y posteriormente esto cambió. Sin embargo, todos estamos viendo que a pesar de que han sido un puntal en el tratamiento de estas enfermedades, no han resuelto desde luego y por el contrario también han creado otra problemática. Y esto tiene que ver porque muchos de los fármacos que hasta recientemente, podríamos decir que hasta finales del siglo pasado se utilizaban, la idea es tratar de ejemplificar con este dibujo todas las células que se ven involucradas para que una vasculitis se genere. Y tanto los glucocorticoides como los demás medicamentos son poco específicos, afectan la función de muchas de estas células. Por otro lado, hay que reconocer que los glucocorticoides son hormonas esenciales para la vida, que derivan de una molécula primaria que es el colesterol y que el natural es el cortisol, o llamado también hidrocortisona por nosotros, y a partir de ahí hay muchos derivados que tienen, y los nombres se encuentran ahí ejemplificados, que tienen el objetivo de modificar de qué manera actúan, ya sea para evitar su rápida destrucción y tener un efecto más duradero, para unirse mejor a los receptores con los cuales estos glucocorticoides interactúan y ejercen su trabajo en las diferentes células, o reducir otro efecto que se conoce de los glucocorticoides, que tienen que ver con el equilibrio hídrico, electrolítico y la retención de sales en el cuerpo. Y de ahí que hasta arriba encontremos el de producción natural, que es el cortisol. Como se ve, tienen la estructura básica del colesterol, que es un poco complejo el nombre, ciclopentano peridrofenantreno es el nombre de esa molécula, y a partir de ahí las modificaciones que se van dando llevan estos efectos. Algunos tienen además una acción más larga, una acción intermedia en cuanto al tiempo, no dura su efecto horas, por lo tanto no hay que administrarlos con tanta frecuencia, pero también es más duradero. Y hay que recordar que esto parte a través de todo un eje. Finalmente, si el cortisol se produce a nivel de la glándula suprarrenal, en la corteza de esas glándulas, pues el estímulo inicial parte a nivel central, a nivel del encéfalo, en el hipotálamo, en el núcleo paraventricular, y a través de una hormona que a su vez lleva señales con la hipófisis, generando la hormona adrenocorticotrópica, que es precisamente la que le da la señal a la corteza suprarrenal para producir el cortisol. Posteriormente, bueno, este se libera y ejerce todas sus funciones en prácticamente todas las células. Lo interesante es, a pesar de que conocemos a estas moléculas hace prácticamente un siglo, la manera en la que actúan en diferentes células, y no solo las del sistema inmune, sino en todas las células del cuerpo, tienen variaciones. Los receptores son diferentes. La manera en la cual estos receptores se activan y se llevan a la generación de las señales que da la cortisona es distinta. Y esto precisamente es lo que hace que además se tengan varios de los efectos adversos. Y si bien en una forma esquemática tenemos dos fases de tratamiento, tanto para las enfermedades vasculíticas graves como las no graves, en las dos veremos que los glucocorticoides, que tienen como objetivo lograr esa remisión, tienen un papel importante. Y esto tiene que ver en enfermedad, la previa, no seria, como en la generalizada, en donde muchas veces, y ustedes son quienes padecen de alguna forma esto, si bien la idea es a los 6 meses pararlos, eso no es posible. Y a lo largo de la mañana han escuchado que hay enfermedades en las cuales se tienen que continuar usando incluso durante meses o años. Y esto lleva a los efectos que en buena medida la doctora Juliana ya mencionó, ¿no?, que son en diferentes órganos, y aquí están los sistemas, en donde a nivel óseo ocasionan osteoporosis y por lo tanto un mayor riesgo de fracturas, la necrosis avascular, que sobre todo se presenta en la cadera, a nivel muscular menos masa y fuerza de ese músculo, a nivel metabólico las consecuencias tanto sobre los niveles de glucosa como de los lípidos, y por el otro lado, como se está dando exógenamente, es decir,
se está inhibiendo la producción natural del cortisol, eventualmente a la insuficiencia adrenal, porque bueno, la glándula suprarrenal dice, me están facilitando el trabajo, yo no hago nada, ¿no? A nivel cutáneo, los problemas que se sabe, fragilidad capilar cutánea, el adelgazamiento de la piel, la atrofia cardiovascular, riesgos de infarto, hipertensión, gastrointestinal, la irritación de las mucosas del tubo digestivo, el llevar también a la mayor acumulación de grasa, de lípidos y con esto alteraciones hepáticas a nivel ocular desde visión borrosa porque la acomodación del cristalino es diferente, como cataratas y glaucoma a nivel psicológico, lo que estamos viendo en la diapositiva, insomnio, irritabilidad, ansiedad, depresión, y el riesgo desde luego de infecciones, tanto las comunes como las que no, como las llamadas oportunistas, por hongos, por micobacterias, por otra serie de situaciones y desde luego lo que nos detuvo también durante un tiempo las actividades. Y en términos de esos riesgos, estos son importantes porque durante el primer año es cuando se dan muchas de ellas y otras van cambiando con el tiempo. Por ejemplo, las infecciones, y lo represento aquí como las 3 parcas, ¿no?, del tratamiento de las vasculitis, pues el riesgo de infecciones es mayor durante el primer año de tratamiento, de ese periodo de inducción a remisión. El riesgo cardiovascular es el que toma un papel posterior y afecta la mortalidad incluso a largo plazo, más de 5 a 10 años, y con otros fármacos el riesgo de algunos tumores. Y estos riesgos se dan en diferentes tiempos. Sabemos muy bien desde hace varios años que en los primeros 12 meses una cuarta parte de los pacientes presentan precisamente este problema y después de los 12 meses iniciales los decesos se dan tanto por infecciones, pero se reduce esto y se incrementa el riesgo de lo que comenté como las otras 2 parcas que estaban en ese tapiz flamenco. ¿Y qué estrategias hay para evitar estos riesgos o reducir las consecuencias que los glucocorticoides dan como parte del tratamiento? Uno, reconocerlo. Y esto es importante porque en muchas ocasiones nosotros vemos los cambios que se van dando con el paso del tiempo en ustedes, los cambios físicos, algunos evidentes que se van dando, pero a pesar de ello muchas veces se apoyaba bueno, pero con esto usted se mantiene bien. Y a medida que se va reduciendo usted puede tener una recaída, entonces que tapamos los ojos y no lo vamos reconociendo de la manera que ustedes demandan y que nosotros es necesario que reconozcamos, y esto ha venido a cambiar también porque quedaba mucho la impresión de cada médico, es poquito, en México se usa mucho el diminutivo, ¿no? Esto es poquito, tantito, no, eso por poquito tiempo no. Y no había una forma de establecerlo con números. Y la llegada de este índice de toxicidad por glucocorticoides, que lo mide con diferentes puntajes en estos, digamos, segmentos o diferentes dominios, ha llevado a establecer de alguna manera un lenguaje que necesitamos aprender y necesitamos instituir para reconocer de una manera más clara qué tanto efecto tienen esos glucocorticoides sobre los pacientes. Por otro lado, el usar menores dosis de glucocorticoides. Y también han visto que buena parte de los objetivos de muchos de los estudios clínicos son precisamente ello, el tratar de emplearlos menos sin menoscabo del objetivo que es llevar a la remisión a los pacientes. Y este estudio, llamado PEXIVAS, que ustedes han oído en repetidas veces, se pudo ver claramente cómo en comparación con una dosis habitual que se venía empleando, un planteamiento fue y una dosis reducida global total menor podría llevar a mantener un buen efecto, alcanzar esa remisión, y el objetivo de ese estudio era de manera principal ver el efecto del recambio plasmático, pero adicionalmente un grupo de pacientes recibieron también menos dosis global de glucocorticoides y no hubo diferencias en el desenlace final buscado, que era un compuesto entre evitar insuficiencia renal y evitar decesos, en comparación de los 2 grupos de dosis más alta y dosis reducida de glucocorticoides. Y por ello, en las ponencias previas han visto que algunas guías, algunas recomendaciones de diferentes sociedades ya apoyan que se pueda emplear una menor dosis de glucocorticoides. Y otro estudio en Japón también comparó dosis habituales, que es lo que está del lado derecho, contra dosis reducidas. Y se pudo ver igualmente que en el plazo del tiempo que duró este estudio,
La remisión se logró, los efectos adversos de la dosis alta de glucocorticoides fueron menores. Desde luego, otros fármacos que puedan sustituir el efecto de los esteroides. Y sobre ello, en todas las charlas previas se han dado algunos ejemplos. El Avacopan, como dijo la doctora Juliana, y como lo mencionaron tanto la doctora Cid, otro en arteritis de células gigantes, aprobados, y en granulomatosis eosinofílica con poliangitis, la doctora Spiegel lo acaba de mencionar hace unos minutos. Entonces, y los que ya han visto, que mencionaron ellas también, que están en el horizonte para precisamente probar que pudieran ser unos buenos sustitutos de los glucocorticoides o al menos unos adyuvantes para que las dosis se puedan reducir, el tiempo de administración también, y se mantenga el objetivo de tener al paciente en control. Y así, bueno, yo lo puse en esta gráfica, todos los otros fármacos, de alguna manera que tienen efecto en y ya diferente a la gráfica anterior, donde el efecto era en todas las células. Sabemos blancos muy específicos de diferentes medicamentos, algunos ya mencionados y que no están aquí, pero que buscan precisamente el establecer una terapia combinada y que conlleve también a menos glucocorticoides. ¿Qué otra estrategia? Las medidas generales o específicas para evitar esos efectos adversos. Medidas que parten de la recomendación que uno da y de también lo que ustedes pueden ejercer sobre el control que van a tener y el paliar esos efectos secundarios. Entonces, a nivel óseo, por ejemplo, ¿no? Introducir desde luego calcio con vitamina D, al menos. Y si además el paciente tiene osteoporosis, bueno, fármacos que eviten que esto progrese. Y desde luego, ¿cómo medirlo? Con el empleo de densitometrías frecuentes, que esto es algo que debería de ser una situación ya de cajón, inmediata, de búsqueda previa y posterior en quienes reciben esto, independientemente también de que es una guía general de sanitaria, ¿no? de buscarlo en personas, en mujeres que han entrado a la menopausia o están por hacerlo, y también en los hombres, cuando vamos hacia la andropausia o no sé si ya estamos. En cuanto al músculo, ¿no? Y hace un momento se decía el ejercicio, o se mencionaba una pregunta, la terapia física, el movimiento, a nivel metabólico lo mismo, porque esto ayuda desde luego a equilibrar los niveles de diferentes lípidos, con lo que se evita la formación de placas de aterosclerosis, introducir fármacos en forma temprana si es necesario, a nivel cutáneo, algo tan simple como lubricar la piel y la protección solar, que esto es algo que se olvida muchas veces, ¿no? Preguntarle al paciente si su piel la están cuidando, ese órgano que es el más extenso de todo el cuerpo lo están cuidando adecuadamente o no. La introducción de antihipertensivos, el control con fibratos y estatinas, tanto de los niveles de triglicéridos como de colesterol, la modificación en la dieta, a lo mejor esto es muy difícil en México, no deje de comer chile, bueno, un poco difícil, pero también es algo que se pregunta, ¿no? La gastroprotección, a nivel ocular, la detección temprana de esas complicaciones, de que se están formando cataratas, de que el glaucoma en ocasiones pasa silencioso si no hay una revisión oftalmológica periódica. A nivel psicológico, fortalecer los apoyos que tienen los pacientes, fortalecer las relaciones que tiene el paciente con su familia, con sus amistades, con sus médicos, y adyuvantes como puede ser psicoterapia y desde luego condiciones que requieran tratamiento farmacológico, buscarlo, y el riesgo de infecciones, ¿no? Cómo evitarlo, y desde luego la vacunación. La vacunación es algo esencial que tampoco debemos olvidar, para prevenir esas complicaciones potenciales. Entonces, en el mismo estudio, por ejemplo, de Pexivas, se pudo ver que un efecto importante de esa reducción de glucocorticoides fue que se redujo de manera importante la probabilidad de infecciones graves durante el primer año. Esa reducción fue en buena medida explicada por el empleo, o se vio en el grupo que recibió menores dosis acumuladas de glucocorticoides en ese estudio. Desde luego, saber sobre el riesgo de infecciones, qué estoy tomando, es un poco frustrante para uno, al menos esto sí sucede con varios pacientes en mi país. ¿Y qué está tomando de tratamiento? Realmente no lo saben,
¿Y por qué? Pues más difícil, y esto es una labor que debemos también fortalecer, evitar las fuentes de contagio, las acciones que favorezcan el riesgo de infección y hablar muy claramente con sus médicos sobre el tratamiento. Y pues evidentemente saber si están estos medicamentos incluidos, sobre los que hay que tener un equilibrio, ¿no? Un equilibrio que busque que no se descontrole la enfermedad, pero que también ese riesgo se minimice. Cosas tan básicas como hacer una buena higiene de manos. Estoy viendo muchos anuncios aquí, pasa lo mismo en México y creo que todo el mundo, hay escasez de agua, ¿no? pero sí racionalizarla y saber emplearla en lugar de para lavar el carro, pues al menos para lavarnos las manos antes de comer, y desde luego las vacunas de una forma continua y también de acuerdo a los planes de vacunación de cada país. Otros, como decía, efectos tan simples cutáneos como hidratarse bien la piel varias veces, del riesgo cardiovascular, conocer los antecedentes familiares que pueden influir en que esto también de manera independiente a lo que se tiene puedan presentarse infartos o situaciones de riesgo cardíaco, a lo cual hay que sumar, pues yo sé que mis dos padres y mis abuelos tuvieron, sin tener vasculitis y sin tomar glucocorticoides, infarto del miocardio. Bueno, pues yo tengo ya de por sí un riesgo para ello y le sumo otro, ¿no? El estilo de vida y la vigilancia general periódica. Venía esta pregunta, pues yo, lo mismo que la doctora Juliana, ¿no? El límite lo pone en muchas ocasiones el propio paciente. Tienen que reacondicionar su cuerpo, pero hay que buscar hacerlo. Evidentemente, hay personas que preguntan, oiga, ya mañana puedo ir a una caminata de 5 kilómetros, llévesela tranquilo, ¿no? Empiece con 1 kilómetro y usted se va a dar cuenta hasta cuándo puede y en qué momento puede dar el paso siguiente para hacer el ejercicio. Y desde luego no dejar de asistir a las consultas, tener al menos estos parámetros de vigilancia periódica y muy importante, comunicar las dudas que existan con sus médicos. Y claro, médicos que no sean como este, ¿no? No sé si conozcan a Aquino, yo creo que sí, ¿no? Por Mafalda, pero bueno, que no suceda esto, ¿no? En donde antes se veía incluso médicos fumando en la consulta, ¿no? Bueno. Y finalmente, desarrollo de nuevos fármacos dentro de la misma familia de glucocorticoides. ¿Por qué? Porque sabemos que los glucocorticoides tienen efectos diferentes. Por un lado tienen el efecto antiinflamatorio, pero por el otro lado también pueden tener una acción distinta en donde justo parte de los efectos adversos se presenten. Entonces hay que conocer bien la biología de los glucocorticoides en diferentes células. Hay estudios en artritis reumatoide donde precisamente predomina un tipo de acción con nuevos derivados de glucocorticoides sobre las que conllevan el riesgo. Y esto también es una vía probablemente para explorar en las vasculitis. Y por otro lado hay otra estrategia donde se favorece a través de envoltorios, ¿no? De una serie de envolturas que se llaman liposomas, que además esta envoltura favorece que los glucocorticoides entren a sitios de inflamación y no a otras células que no lo están y que lleguen más específicamente a esos sitios de inflamación. Hay que ser, como conclusión, la palabra conciencia es la que domina en esta diapositiva. Conscientes de la necesidad de ello, sí, pero conscientes de qué tanto y hasta cuándo, tanto los médicos como los pacientes, tratando de establecer medidas preventivas posibles, medidas terapéuticas en caso de que aparezcan efectos secundarios que son necesarias y una interacción constante entre ustedes y nosotros. Muchas gracias por su atención. Y si hay tiempo para alguna pregunta, comentario. Perdón, creo que traen el micrófono. Doctor, buenas tardes. Me gustaría, por favor, saber Deflazacort versus prednisolona. Bueno, teóricamente el Deflazacort es un medicamento sintético también que reduce algunos efectos secundarios que se presentan. Yo tengo dudas y no hay muchos estudios al paso de hace 30, 35 años o más de que apareció y hay pocos estudios que lo comparen. Al menos en las vasculitis no lo hay y por lo tanto yo no lo empleo.
A mí no me gusta emplear deflasacort, me da la impresión de que es un medicamento con una potencia cuestionable que no logra los efectos de remisión que se buscan. Gracias.